Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. En esta ocasión vamos a tener el gusto de conversar con Arturo Cruz, aspirante a la candidatura presidencial por la alianza que encabeza Ciudadanos por la Libertad. Muchas gracias, Arturo, por tu tiempo, por el espacio para poder conversar acerca de lo que está ocurriendo. Néstor, para mí es un gran gusto. Yo siempre he visto tu programa y ahora me encanta estar participando en el mismo. Bárbaro, bárbaro. Empiezo preguntando, Arturo, por tus condiciones de vida en estas circunstancias especiales de Nicaragua. ¿Cómo estás con tu movilidad? ¿Cómo va con tu campaña? Y poderte reunir con gente y demás. Mira, fíjate que una gran pregunta y te lo agradezco. Yo en un momento dado estaba saliendo a los departamentos, lo cual personalmente para mí fue de una experiencia extraordinaria, escuchando a la gente, sus problemas, qué es lo que quieren, qué es las necesidades. Y de repente, hará ya más de un mes, recibí, cuando llegué a mi casa, una presencia policial ese día particularmente fuerte, donde se me dijo que me iban a acompañar a partir de ese día y que lo hacían obviamente, según ellos, pues por mi protección. Pero también se me advirtió de que no iba a poder salir de Managua. Y a partir de ese día, mis giras al interior del país se acabaron. Por otro lado, tengo que decirte que hay algo pues de que debo pues comentarte. Yo, a partir de que yo tengo, digamos, esa escolta que siempre está presente 24 horas al día, me ha complicado mi comunicación con amistades, con seguidores, porque cada vez que alguien me viene a visitar, pues hay todo un trámite, ¿verdad? Donde se le toma foto a sus cédulas y toman nota del carro, etcétera, etcétera. Y si yo te voy a visitar, pues es otro problema también, porque indagan sobre al que estoy visitando. Entonces sí, no deja de ser incómodo y me complica mi vida bastante en ese sentido. ¿Tenés que avisarle a la policía hacia dónde vas para que ellos te acompañen? Siempre que vas a salir le tenés que instruir dónde vas, ¿verdad? Y eso ya pues es una regla. Y en algunas ocasiones, si digamos el destino no es tan predecible dentro del contexto de Managua, piden instrucciones. Pero siempre en la vecindad de Managua, ¿no? ¿Y había existido algún tipo de amenaza contra tu integridad? No que yo sepa. Yo siempre me he considerado alguien de muchos amigos y de pocos enemigos, pues ni siquiera pues, de adversarios, digamos, porque la palabra enemigo siempre la veo yo muy fuerte. Gente con la que no coincidimos en algunas cosas, en política, tal vez algunas desavenencias, pero nunca llamar a alguien enemigo mío y mucho menos recibir una amenaza. Bueno, entonces es gratuita la protección, pues, es decir, fortuita. Me imagino pues que en el lenguaje propio de estos tiempos, en vez de decir, mira, que lo estamos escoltando para que no haga cosas que el gobierno ve como indebido, pues lo justifican con una escolta. Ahora, te tengo que decir que cuando yo pregunté por qué no podía salir de Managua, la respuesta fue, aquí hay una orden judicial, no fue aquí hay una orden judicial, aquí hay una decisión de la Corte, sino que lo que me dijeron fue órdenes de arriba. Entonces yo pues ya ante esa respuesta tan categórica te podía imaginar que ya no elaboré. Ok, órdenes de arriba se podría entender órdenes del jefe de seguridad personal, órdenes del jefe de la policía, digamos, pensando, queriendo ser bien pensado. ¿Preguntaste al jefe de la policía en algún momento? ¿No? No, yo cuando, pues, la insinuación que me estaban dando es que era una orden de gran peso, ¿verdad? Y que no era una orden ordinaria. Y entonces, pues, la verdad es que no elaboré más y básicamente lo que yo les pedí, y quiero decirte que que accedieron a la petición, fue, miren, por favor, a mis vecinos no les hagan
ese trámite que me hacen a mí para ponerlo de manera educada, pues, de que inclusive cada vez que voy a salir me fotografían, me piden mi cédula, cuando yo regreso me fotografían, me piden mi cédula, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que estaba pidiendo era que tuvieran un poco más de cortesía con mis vecinos, que no los quiero yo irritar. Ni incomodar, pues, evidentemente. Soy sincero, yo cuando alguien me quiere venir a ver, pues le explico la incomodidad del caso, y si alguien me dice, no, podés venir acá para que conversemos, yo ya también les explico. Yo me preocupo muchísimo por las consecuencias que puede tener una visita mía para su tranquilidad, porque definitivamente en algunos casos sí han habido posteriormente chequeos policiales, y la verdad es que les ha incomodado su vida, ¿no? Ok, con esto de la aspirantía, has tenido que suspender tus actividades académicas y demás, y estás dedicado exclusivamente a este tema. Incluso yo veo que en redes sociales hay una campaña muy intensa de parte de tu equipo. Sí, tenés toda la razón, y sobre todo en redes sociales, porque precisamente no puedo salir, no, o sea, la capacidad mía de poder tener comunicación con nicaragüenses, con los votantes en general, es bastante limitada, y por lo tanto tengo que compensar sobre la base de redes sociales. Me gustaría no tener que descansar exclusivamente en redes, ¿verdad? Yo estoy ansioso de poder volver a salir y poder tener contacto sobre todo en los departamentos. Mira, tuve la oportunidad de ir en algunos momentos a Jinotega, a Matagalpa, al Valle de Sébaco, es decir, y como te digo, uno aprende muchísimo sobre el país, sobre las necesidades, de qué es lo que quiere la gente, y definitivamente un candidato que no puede tener contacto físico en una sociedad como la nuestra, sobre todo en las áreas rurales, es un candidato que lo tenés atado de manos. Claro, me imagino. Sí. Ok, y entonces tus contactos con las personas y demás es todo a través de espacios virtuales principalmente. Sí, pero yo trato, ¿verdad? También, hoy por ejemplo tuve una serie de reuniones en físico, y te quiero decir que son para mí muy ricas. Cuando me han venido a ver también, y eso tengo que enfatizarlo también, Néstor, cuando me han venido a ver, digamos, grupos de estudiantes, por ejemplo, sí el perímetro de seguridad lo refuerza, ¿no? Aquí a donde yo habito. Pero bien, pareciera que esos son los cajes de pareciera que esa es la realidad en que vivimos, y uno tiene que enfrentar esas realidades. Ok, ¿y cómo va el tema de la escogencia del candidato de la alianza que encabeza C por L? A ver, ellos tienen bueno, obviamente cuando yo me inscribí para ser precandidato en Ciudadanos de C por L, me explicaron la metodología, la vi aceptable, y procedí a hacerlo, ¿verdad? Y tengo entendido que ya van a empezar los debates en algún momento en junio. Se hablan de 3 debates seguidos por encuestas, y sobre la base de eso pues vamos a tener un proceso de selección. No hay duda de que el debate para mí es de una gran relevancia por varias razones. Primero, porque recordar que por los últimos 25 años la mayor parte de mi tiempo lo he dedicado a dar clases en el INCAE, a trabajar en el exterior, y no hay duda alguna de que una presencia televisiva es fundamental para dar a conocer a los candidatos. Por otro lado, te va a dar la posibilidad de decir, mira, esto es como yo veo los problemas de Nicaragua, y esta es la manera en que yo veo cómo salir de ellos, ¿no? Entonces, yo estoy muy entusiasmado, no tanto porque voy a debatir como tal con mis compañeros en ese proceso, sino porque nos va a dar la capacidad de poder explicarle a la sociedad nicaragüense qué es nuestra visión para Nicaragua. Ok, entiendo yo que se están abriendo espacios para que otras organizaciones que están en oposición y que con el tema de la eliminación o la anulación de la personería jurídica de Restauración Democrática se han quedado, como se dice popularmente, colgados de la brocha, podrían también integrarse
a las aspirantías, ¿no? ¿Cómo está ese tema? Bueno, yo creo que ese es un tema que está en la mesa. Creo que hay que trabajarlo y yo no he estado al tanto de los detalles, te soy franco. Yo siempre he sido de un espíritu muy abierto en estas cosas, de tener la capacidad de poder reconocer diferentes corrientes, diferentes puntos de vista, pero yo sí creo que para que las negociaciones entre diferentes partes sean exitosas, tiene que haber seriedad en el tema, pues, y eso siempre pasa por la discreción pensando en la efectividad. Cuando haces todo público es porque realmente muchas veces el propósito no es llegar a nada, sino es como posicionarte ante la opinión pública como el que quiere la unión, pero en la práctica tomando una actitud diferente. Pero sí, hay, es lo que yo entiendo, conversaciones algunas veces de poco serias, en mi opinión, desde la distancia, y esperemos que se vayan volviendo a medida que pase el tiempo y que llegue el momento de inscribir candidatos más serias. Ok, finales de julio es la fecha que propone o que tiene previsto el Consejo Supremo Electoral para la inscripción de candidatos, los últimos días de julio, primeros días de agosto, para la inscripción ya de los candidatos oficiales por los partidos, ¿no? O por las alianzas que van a participar en las elecciones. Se ha hablado de compañeros de fórmula, es decir, si vos resultaras el seleccionado por la alianza C por L, se ha hablado de cómo sería la selección del candidato de fórmula. O el compañero de fórmula, perdón. No, muy buena pregunta. Yo creo que yo pudiera tener un insumo de mucha relevancia en decidir quién es el candidato que me acompañaría como fórmula. Pero también hay que tomar en cuenta el criterio del partido, hay que tomar en cuenta el criterio de otras voces, de organizaciones propias de la sociedad civil, que muchas veces, como no tienen la potestad de participar en un proceso político, porque eso le corresponde ya electoralmente hablando a los partidos, pero quieren tener algún peso, algún insumo, y entonces hay que tomarlos en cuenta. Entonces, y yo estoy abierto, para serte muy franco, a tomar en cuenta diferentes opciones. No hay duda de que hay gente de mucho peso, personas de mucho peso, que con su presencia y con su prestigio y su capital político, pues contribuirían a darle fuerza a una fórmula, si es que yo resulto el candidato seleccionado por este proceso. ¿Podría ser una mujer? Tengo entendido, a ver, sobre esto hay de muchas interpretaciones, ¿verdad?, en cuanto a la legalidad del tema. Pero sí, yo creo que independientemente si es legal o no, si es obligatorio o no dentro de la legalidad que existe, que hay veces que a mí me parece que es una legalidad muy sofocante, para serte franco, y muchas veces caprichosa, yo tengo que ser honesto y decirte que sí, me gustaría que fuese mujer. Sí, no, es decir, el tema me parece a mí de 50-50, es decir, 1 a 1 me parece como decís, caprichoso, porque de repente puede haber mucho más de un 50% de mujeres que podrían estar con muchas mejores capacidades que hombres, ¿no? Sí. Es una observación, Néstor, muy aguda la tuya, ¿verdad? Pero sí, tienes razón, completamente. Es decir, y sobre todo en Nicaragua, donde hay tantas mujeres calificadas, es increíble, ¿verdad? La formación conceptual, académica, profesional, que yo encuentro entre las mujeres nicaragüenses. Así es, así es. Bueno, voy a hacer una primera pausa en esta edición, Sumando Vigores. Estamos conversando con Arturo Cruz. Vamos a regresar en breve. Continuamos en Sumando Vigores. Estamos conversando con Arturo Cruz, aspirante a la candidatura presidencial por la Alianza Ciudadanos por la Libertad, C por L. ¿Seleccionado o no para ser el candidato de la Alianza, Arturo? Entraste a la política y de una u otra forma, es decir, aunque ya tenías, digamos, presencia en la política pública del país desde hace varios años, esta, digamos, podría ser elevar el nivel.
ya no va a ser solamente coanalista, sino como un actor integrado de lleno a la política del país. Estamos en medio de una crisis principalmente política que ha llevado a trastocar lo social, lo económico, lo cultural, hasta lo afectivo en Nicaragua. Y es una crisis política principalmente. ¿Cómo crees vos, ya ahora como un político, que debemos de salir de esta crisis política? Bueno, Néstor, la pregunta es excelente. Y yo creo, primero que todo, tenés toda la razón. No es lo mismo ser analista que ser un actor activo en la política. Son dos cosas muy diferentes. Lo que sí siempre creo yo, en eso no he variado, es en que sigo siendo consecuente con mi análisis. Yo no voy a variar mis criterios por razones de política táctica, digamos, desde el punto de vista electoral. Y muchas veces los especialistas en el tema me critican, porque dicen que debo tomar conciencia de que soy candidato y que en ocasiones algunas de las cosas en que yo creo políticamente no son convenientes. Pero independientemente de eso, es un compromiso que me he hecho conmigo mismo de siempre hablar con la verdad, tal como yo la entiendo, ¿verdad? Ahora, habiéndote dicho eso, yo soy un gran creyente de que lo que estamos experimentando, más que una crisis económica, es una crisis política. Lo económico es un reflejo de lo político. Y soy un convencido de que la única manera de salir de esta crisis es precisamente con elecciones competitivas creíbles. Y para serte franco, Néstor, hay veces que yo siento, en la mayoría de las ocasiones, de que a medida que vamos avanzando en el tiempo, los espacios para tener esa elección competitiva creíble se van reduciendo dramáticamente. Y lo que te quiero decir ahora no es con el propósito de amenazar o decir que yo estoy aplaudiendo eso, ni mucho menos, solamente lo estoy advirtiendo. Yo soy un gran creyente, como te decía anteriormente, de que lo económico es un reflejo de lo político, cosa que en nuestra historia siempre ha sido así, se ha hecho de paso. Es decir, y tiene que ver por lo general con crisis de sucesión, con gobernantes que rehúsan irse. Y toda la vida he sido consistente en este tema. Y en todos mis análisis en años anteriores, mi argumento siempre ha sido: hay que saberse ir, si realmente querés conservar los logros que se han obtenido durante los periodos de estabilidad. Pero que si no te sabes ir, la inestabilidad política lo va a anular y nos vuelve un país de restas y no de suma. Por eso es que creo que las elecciones van a ser fundamentales. Si no tenemos elecciones creíbles, aquí tenemos una situación muy difícil, Néstor, porque no podemos obviar de que nuestra economía en un 66-67% está asociada al ecosistema económico de los Estados Unidos. Y yo la sensación que tengo viendo los sucesos en Estados Unidos es de que ya no se puede descartar, si las elecciones no tienen los estándares aceptables nacionales e internacionalmente, de que consideren la sociedad política norteamericana suspender a Nicaragua del acuerdo de libre comercio entre República Dominicana y Centroamérica y Estados Unidos, lo cual sería fatal, sinceramente, sobre todo para los más pobres de este país. Por eso es que yo siempre he dicho de que tenemos que tener sensibilidad con los más pobres de este país, no podemos seguir perdiendo empleos, más bien necesitamos recuperar los perdidos y generar más empleo y más pagado y mejor pagado. Ahora, imagínate lo que significaría que nos sacaran o nos suspendieran del acuerdo. Yo he venido insistiendo que tenemos algo que se llama el interés nacional y que hay que protegerlo. Y desde ese punto de vista yo tengo un gran temor que eso vaya a ocurrir. Te repito, no es que lo estoy aplaudiendo ni mucho menos, pero lo estoy advirtiendo. Y también te estoy diciendo que la manera de enfrentar ese desafío venidero es teniendo un sistema político a través de elecciones competitivas y creíbles que nos eviten eso es lo que yo llamaría una debacle para el país. Ok, elecciones que sean aceptables, elecciones que sean transparentes, elecciones en las que todos estemos conformes, es bien difícil. Y digo bien difícil pensando no en estas elecciones de este contexto específico que estamos viviendo, sino lo que hemos visto en las elecciones anteriores.
siempre hay una queja, siempre hay alguien que no está de acuerdo, siempre hay alguien que dice, me quitaron mis votos en esta o estas juntas receptoras de voto, y en fin, ¿no? Yo soy de la idea, Arturo, que la comunidad internacional en lo general no puede decirnos a nosotros si las elecciones están dentro de sus estándares, porque cada quien tiene un estándar distinto. El estándar norteamericano, el estándar de Estados Unidos no se parece en nada a nuestro estándar electoral. Somos dos procesos distintos de elección. Entonces, si ellos quieren que seamos como ellos, difícilmente vamos a hacer ese cambio. Entonces, yo lo que creo es que los nicaragüenses somos los que tenemos que decir si hemos estado mayoritariamente de acuerdo o no con estas elecciones. Yo sé que son bien difíciles. Hablaba yo con Max Jerez, que pertenece a la Alianza, y me decía, hay muchas dificultades. Lo que creemos es que, o lo que queremos es que haya voluntad para cumplir lo que la ley establece, porque la ley como tal tiene muchas cosas que están bien. Lo que necesitamos es que haya voluntad para cumplir eso que dice la ley, y que las elecciones sean al menos medianamente aceptables. Y no sé, pues es decir, el día de las elecciones, el que pierda y diga me robaron porque perdió, no porque le hayan robado, sino porque perdió, va a ser un rollo. Claro, mira, precisamente por eso es que yo soy un gran creyente en que tenemos que tener observación internacional si vos querés consensuada. Pero definitivamente yo, por ejemplo, soy del criterio que hay organismos internacionales como por ejemplo el Centro Carter, que es muy creíble en la comunidad internacional. Inclusive ellos tuvieron grandes dificultades en Venezuela porque declararon en diferentes ocasiones que el chavismo había ganado limpiamente cuando Chávez estaba vivo, ¿verdad? Entonces, esa es una institución creíble. En el 90 jugó un papel aquí muy relevante. Y, por ejemplo, ¿por qué no traemos al Centro Carter? Precisamente para evitar esas desavenencias. Yo también soy un gran creyente de que si hay algo que la OEA tiene a su favor y donde se han destacado por ser bastante interesantes, es también en la observación electoral. Como toda organización ha tenido su falla, sin duda alguna. Y podemos empezar a hablar de un país que creo yo que sería de aceptación para todo, que es Alemania, que puede mandar su sociedad civil organizada, sus diferentes organizaciones, supervisión. Lo mismo podemos pensar de la Unión Europea. Y creo que hay algo que es muy importante, Néstor, de que tengan la potestad de hacer el conteo rápido. ¿Por qué? Porque estadísticamente está más que sustentado de que esas metodologías funcionan muy bien y sobre todo cuando son creíbles. Entonces, eso creo que le daría mucha tranquilidad a los nicaragüenses de que hay una presencia externa reconocida por su probidad y por su integridad, y en ese contexto creo que contribuiría a que la gente saliera a votar. Recordemos que el 90 no hubiera sido posible, sinceramente, sin esa presencia, porque y la gente salió a votar masivamente, ¿verdad? Y con un gran amor por el proceso. Yo lo que siento, y te lo digo con toda sinceridad cada vez más, es de que los espacios electorales los siento cada vez más cerrados. Un consejo electoral que a mí no me inspira confianza, una ley que tiene más oscuros que claros, y además de eso, ¿verdad? Una situación donde perfectamente un día, a través de, si vos querés, legalidad dudosa, pero dudosa después de todo, podés anularle la personería jurídica a un partido. Entonces, para que la gente sienta confianza en que hay que salir a votar, es indispensable un sistema político que nos dé credibilidad, un proceso que nos dé credibilidad. Y aquí tenés que recordar dos cosas que yo siempre he insistido, ¿verdad? Por un lado, el deseo abrumador de los nicaragüenses de ir a votar. Pero por otro, también está lo que ha sido una constante en nuestra historia, el temor al zancudo. Entonces, es importante para que la gente se sienta confiada en el proceso, de que su voto vale y de que verdaderamente hay competencia leal, creíble, que no es una competencia instrumentalizada
tener el proceso más competitivo, más abierto posible. Y eso pasa en gran medida también, insisto, y quiero concluir con eso, porque tengamos observación internacional. Yo creo que más que la observación internacional, aquí lo que funciona mejor es un fiscal bien preparado, un fiscal que sepa defender el voto en cada junta receptora de voto. Me parece que por ahí funciona bastante mejor que con observación, porque al final de cuentas los observadores no tienen presencia en el 100% de las juntas receptoras de votos, mientras que un partido puede tener presencia en el 100% de la junta, a través de sus fiscales. Sí, Néstor, es correcto lo que estás diciendo, por eso te sugerí el conteo rápido, que es precisamente lo que te da esa seguridad a lo largo del país, a donde inclusive muchas veces tal vez un partido por X motivo o por circunstancias que tienen que ver con las complejidades de Nicaragua, no puede tener esos fiscales que son tan importantes, aunque creo que ese es el gran desafío ahora. Pero el conteo rápido te ayuda muchísimo, muchísimo. Y de ahí la insistencia mía, no solamente en la observación, sino en que podamos tener conteo rápido. Y te podéis imaginar la Unión Europea con su conteo rápido, el Centro Carter con su conteo rápido, organizaciones nicaragüenses con su conteo rápido. Entonces, eso es una manera, si vos querés, de tener fiscales en todo el país, aún en las zonas más remotas. Lo que pasa es que la organización internacional no necesariamente representa al partido o a X partido, es decir, entonces yo por eso opino que el fiscal es el mejor observador, ¿no? Es decir, estar pendiente, ¿no? Sí, sí. Pero precisamente porque no representa ningún partido, es lo que le da esa neutralidad que los nicaragüenses deseamos en una observación. Y yo, objetivamente hablando, yo sí soy un gran creyente en el conteo rápido, y creo que eso le daría mucha tranquilidad a muchos nicaragüenses. Y de lo que se trata es darle tranquilidad a los nicaragüenses, darle confianza. Porque si este resultado electoral, precisamente por la falta de observación y porque hay un consejo electoral que muchísimos nicaragüenses adentro y afuera no lo ven como creíble, no hay duda de que va a ser un resultado, sobre todo, obviamente, si hay violencia, y si verdaderamente se cohíbe la posibilidad de los nicaragüenses de salir a votar, que se le va a ver tremendamente dudosa el resultado. Y la credibilidad y la legitimidad de origen va a ser cuestionada. Y al ser cuestionada la legitimidad de origen, y perdóname que insiste en esto, Néstor, pero es que yo creo que es tan importante, las consecuencias para la economía nicaragüense van a ser fatales, y sobre todo para los más pobres. Entonces, mi pregunta es, si estamos preocupados por los más pobres de este país, por los que dependen de un empleo en zona franca, que son muchísimas, muchísimas familias, tenemos que tener sensibilidad por ese proceso electoral. Es decir, a mí lo que me atormenta es precisamente seguir perdiendo empleo, seguir poblando las esquinas de niños que están pidiendo todo el tiempo y de familias enteras. El empleo es la forma más eficaz de enfrentar la pobreza. Y entonces aquí no solamente se trata de no perder empleo, sino que de conservar lo que hemos perdido, pero además de conservar lo que hemos perdido, de generar más empleo para que los ingresos de los trabajadores, al haber más empleo, sean cada vez mayores. Entonces, mi preocupación por el tema electoral no es solamente por la santidad de un proceso electoral, y además que es la manera más efectiva de los nicaragüenses y todos en general de resolver nuestros conflictos, pero también el impacto que esto puede tener entre los más pobres de Nicaragua. No, y estoy totalmente de acuerdo, en ese sentido estoy de acuerdo, ¿no? Hay que pensar en mañana, es decir, cómo vamos a resolver mañana y en beneficio de la mayoría. Quiero volver sobre el tema electoral y te lo voy a plantear después de la pausa porque me están pidiendo, ya Control me está pidiendo pausa, pero antes quiero una pregunta. Mencionaste el zancudismo, justamente a C por L, parte de la oposición lo está llamando como partido zancudo. Y vos lo representarías en el caso de ser electo. Claro, y creo que es lo más injusto que se puede dar. Por eso es que yo estoy diciendo, yo como individuo, como precandidato, observando las cosas de afuera, en ese contexto, ¿verdad? Pero siempre siendo parte a la misma vez de la cuestión de hablar de unión, que sí debemos hablar de unión y que debemos en los momentos indicados sentarnos,
Pero yo quiero que con los que nos vamos a sentar, que nos acusan de zancudo, que se comprometan formalmente a decir de que no van a volver a caer en ese juego, que en mi opinión es un juego sucio. Y que básicamente lo que está devaluando son opciones legítimas, tan legítimas como ellos. Entonces no pueden seguir con este juego. La verdad del caso es que si quieren conversar y quieren dialogar y quieren construir un radio de confianza, públicamente tienen que decir de que definitivamente esa acusación la retiran. ¿Y sabes qué? Inclusive deben pedir disculpas. Sí, sí. Eso es como el tema aquel de los independientes, ¿no? Independiente, si vos estás conmigo, sos independiente del otro, pero sos dependiente mío, ¿no? Al final de cuentas, ese tema de los independientes también va por ahí mismo, en esa misma línea, me parece a mí. Vamos a hacer pausa. Estamos conversando con Arturo Cruz. Regresamos en breve, Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Arturo Cruz, aspirante a la candidatura presidencial de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, C por L, catedrático universitario, analista, diplomático, consultor público y privado en varias ocasiones. Decía Arturo que efectivamente él continúa desde la visión que él tiene de analista, pensando como analista más que como político tradicional, al menos, Arturo. ¿Ah? Yo creo que el tema de la crisis política en Nicaragua, las elecciones por sí mismas no van a ser suficientes para poder resolver esta crisis. Es decir, sea como sea el resultado de las elecciones, me parece a mí que va a haber al menos un cambio en el legislativo, en la distribución de asientos en el legislativo, va a variar un tanto las representaciones, podría haber un cambio en el ejecutivo también, que es lo que alguna gente espera que ocurra, pero no habiendo cambio en el ejecutivo, ya cambios en el legislativo pueden producir una nueva dinámica. Pero con todo, me parece a mí que la crisis política está originada en raíces mucho más profundas que solamente cambios y representaciones en los poderes del Estado. A ver, yo sí creo, Néstor, y te lo digo con toda la honestidad del caso, que si las elecciones no tienen una legitimidad de origen incuestionable, el resultado de ellas no va a ser aceptado internacionalmente y por un número extraordinario de nicaragüenses. Y entonces puede surgir un gobierno en el Ejecutivo, o sea, con el continuismo del gobierno actual, que al no tener legitimidad de origen, no va a tener la autoridad para poder sentarse con credibilidad y negociar con los diferentes actores del país. Yo te puedo decir, Néstor, que yo no veo a actores relevantes participando en ese diálogo, a menos de que haya legitimidad de origen. De otra forma, yo no veo a un sector privado dialogando, no veo a la sociedad civil organizada dialogando, no me veo yo siendo parte de un diálogo con un gobierno cuya autoridad es dudosa. Por eso es que sigo insistiendo. Queremos verdaderamente llegar a un país donde se pueden crear las condiciones básicas para poder tener esa tranquilidad que todos queremos, fíjate bien, y que permita la reactivación económica y que haya una economía que nos dé empleo a todos los nicaragüenses y empezamos a reducir la pobreza. Yo no veo esa posibilidad de tranquilidad, esa probabilidad de tranquilidad si no hay una elección impecable en su legitimidad de origen y si tampoco hay justicia y también no puede haber, o sea, tenemos que tener una elección de legitimidad de origen incuestionable, tenemos que tener justicia y evitar la vendetta. Es un desafío extraordinario, pero sí el prerequisito es el proceso electoral creíble y aceptable. Sí,
estamos de acuerdo en que tiene que ser una elección limpia, es decir, lo más limpia posible para garantizar su legitimidad, evidentemente de que sí. Gane quien gane, pierda quien pierda, ¿no? Pero aún así, es decir, voy a irme como harían los académicos a partir de una tesis. Vamos a suponer que las elecciones las aceptamos los nicaragüenses, los resultados de las elecciones. Gana X, gana Y y demás. La oposición representa un porcentaje importante de la población. El Frente Sandinista representa un porcentaje importante de la población. Y los que no están de acuerdo ni con la oposición ni con el Frente Sandinista representan también un porcentaje importante de la población. Y al final de cuentas, sea cual sea el resultado, uno de estos actores podría decir, hombre, la verdad es que yo no siento que este sea mi país, y patinaríamos de nuevo sobre la crisis política que tenemos. ¿Entendés? Dale. No, por eso yo he insistido siempre en la necesidad de un país tranquilo, pero para tener un país tranquilo necesitas un sistema político en el cual todos creamos y que de esa manera institucionalmente tengamos capacidad de resolver nuestras diferencias. Pero los prerequisitos, con toda sinceridad, vuelvo a insistir, es una elección cuya legitimidad de origen es incuestionable y un país donde la justicia va a prevalecer, pero también sin caer en vendetas interminables, porque entonces nunca vamos a ser un país de sumas y de viabilidad donde todos los nicaragüenses nos podamos mirar con buenos ojos. La única forma es que las disputas entre nosotros, las diferencias, que siempre van a existir, se resuelvan pacíficamente en procesos en los que todos creemos. Y por eso es que yo te repito, sin un sistema electoral creíble, este país va a caer en la oscuridad y no va a haber gobierno en el mundo que tenga la capacidad de sentarse a dialogar, porque al no tener autoridad, los otros actores no van a querer discutir con ese gobierno. Y lo que vamos a tener es más involución económica. Y vamos a perder, que es lo que a mí también me da una gran aflicción, la oportunidad que vamos a tener con la economía mundial en el 2022. Yo veo un despegue de la economía mundial extraordinario. Solo ponete a pensar por un momento que en Estados Unidos se está invirtiendo en obras públicas y en transferencias a los norteamericanos unos números extraordinarios que van a activar esa economía y que van a traer más turismo a Nicaragua, que van a revivir la demanda por nuestros trabajadores en zonas francas, que van a ir aumentando cada vez más, que le va a dar valor a nuestros productos, a nuestros commodities. Entonces, yo siempre he dicho que desgraciadamente a lo largo de nuestra historia, esa incapacidad política nuestra de no poder construir estabilidad sobre la base de instituciones sólidas que generen confianza, es lo que nos ha devaluado económicamente. Te lo pongo de esta forma, una cosa muy elemental. Nuestra economía es tan pequeña que apenas es 20%, 25% de la economía costarricense. Y no me digan, mis compatriotas, de que nosotros somos menos productivos, menos inteligentes, menos capaces, porque nuestra productividad da la casualidad que cuando el nicaragüense se va a Costa Rica o se va a los Estados Unidos, la productividad del nicaragüense se dispara. Y el nicaragüense todo el mundo lo busca, porque es trabajador, porque es honrado, porque es extraordinario. Pero ¿qué ha pasado? Que los avances de un periodo se borran en el próximo. Y no podemos seguir así. Por eso he dicho que nuestra tragedia histórica es que hemos sido un país de restas y no un país de sumas. Costa Rica tiene 50 años de ir acumulando y acumulando y acumulando a su riqueza nacional. Nosotros acumulamos y después restamos. Acumulamos y después restamos. ¿Cuándo vamos a dejar de hacer eso? Hasta que seamos verdaderamente una democracia ordenada, institucional, seria, que para cambiar de un gobernante a otro, simple y sencillamente lo hacemos a través del mecanismo electoral y lo respetamos como una institución sagrada. De otra manera, vamos a seguir en estos crisis de sucesión que han caracterizado nuestra historia. Te digo, yo sé que me van a decir que estoy siendo muy técnico y está bien, voy a pecar de ser técnico. El PIB por habitante, el Producto Interno Bruto por habitante, la renta de cada nicaragüense hoy sigue estando por debajo de la de 1977.
eso a mí me da una enorme aflicción. ¿Te imaginas que nuestra renta per cápita fuera igual a la de Costa Rica? Y cuidado que más alta. Pero ¿qué es lo que han tenido los costarricenses? Que hay que reconocérselo. Un sistema en el que los costarricenses como un todo creen. Aun cuando sus partidos políticos los ven de menos y los están rechazando. Pero lo que no rechazan es el método de decidir cómo se van a elegir a sus gobernantes. Pero más allá de eso, más allá de elegir a su gobernante, es el hecho de que tienen un proyecto de nación que empezó el presidente Figueres en el 48 y es el que ha funcionado hasta el día de hoy. A lo mejor ya está en tiempo de revisión y de un nuevo proyecto, establecer un nuevo proyecto en Costa Rica, pero del 48 para acá les ha funcionado. Y ahí quiero ir, después de la pausa, Arturo, la necesidad de un gran diálogo nacional que nos permita a nosotros en Nicaragua tener un proyecto de nación, decidir qué país queremos tener, cómo va a ser nuestro país y justamente dejar de restar y empezar a sumar, como decía. Hacemos pausa en esta edición Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Conversamos con Arturo Cruz. La necesidad de un gran diálogo nacional. Por eso yo insisto mucho en que las elecciones no van a ser por sí la solución del problema político de Nicaragua. Es más, la solución de Nicaragua no es solamente las elecciones. Yo creo que mencionabas el tema de Costa Rica, a mí me parece un excelente ejemplo porque Costa Rica se planteó construir un país hace 70 años, y ese es el país que ellos han logrado hacer, y nosotros no tenemos ese plan, no tenemos un plan de nación, no tenemos un proyecto en el que los nicaragüenses digamos, vamos para allá todos, no importa si sos alto, bajito, hombre, mujer, adulto, joven, blanco, azul, verde, no importa, vamos todos para allá como Nicaragua. Y yo insisto mucho en este tema. Vos decís dejar de restar y empezar a sumar. Hay muchas cosas que se han hecho a lo largo, por lo menos de estos últimos 30 años, ¿no? Que vale la pena retomar y que las administraciones que han venido entrando han dicho, no, esto va para afuera y vamos con lo nuestro. Me parece que efectivamente ese es un error, pero es la falta de un proyecto único, es decir, de un plan único de país. Yo digo, si vamos a decir que Nicaragua es un país productor de frijoles, bueno, vamos a hacer todo para producir frijoles y vamos a industrializar los frijoles, vamos a hacer turismo de frijoles y nos vamos a educar para que el país sea la octava maravilla en frijoles, pero porque es la decisión que tomamos todos los nicaragüenses. Estoy diciendo una cosa, pues, solamente a modo de ejemplo, pues, porque al final de cuentas tenemos que construir un país, tenemos que construir una nación, pero todos juntos y todos de acuerdo en que eso es lo que queremos hacer. Y me parece que ese es a través de un gran diálogo nacional más que con unas elecciones. A ver, bueno, vuelvo a insistir, yo sí sigo creyendo que las elecciones son la manera de resolver nuestras diferencias y que obviamente a través de ese proceso electoral se expresen las diferentes tendencias y preferencias en la asamblea y que ahí vengan las discusiones propias de una nación democrática. Ahora, yo sí creo que los nicaragüenses ya tenemos claro de lo que tenemos que hacer. ¿Qué te quiero decir con eso? ¿Quién va a decir que no debemos invertir en educación? ¿Quién te va a decir que no debemos invertir en salud? ¿Quién te va a decir que no debemos invertir en una mejor infraestructura? ¿Quién te va a decir que no debemos invertir en mejorar la productividad de nuestras actividades económicas? ¿Quién, creo yo, y esto para mí es un tema central y en el que yo creo fervorosamente, te va a decir de que no tenemos que ofrecer más facilidad en términos del crédito a los más necesitados y darle asistencia técnica a los más necesitados y sobre todo a los pequeños empresarios que son la gente que mejor paga? Es impresionante porque el pequeño productor, el pequeño empresario cuida el crédito como sus ojos y es de un cumplimiento espectacular. Entonces, cuando vemos todo eso, claro que hay coincidencia y hay coincidencia, creo yo, en que ya este es un país
que en el siglo XXI no puede seguir dependiendo de la lluvia, si llueve o no llueve, que con esta abundancia que tenemos de agua, ¿por qué no vamos a tener un sistema de riego nacional? Y que si el Estado tiene que intervenir fuertemente para hacerlo, que lo haga, porque no es posible que un país que tiene tanto que ofrecer en recursos naturales tenga que depender si llueve o no llueve. Y fíjate la diferencia en un país que tiene una cosecha al año versus 3 cosechas al año. Nueva Guinea tiene 2 cosechas al año, 2 cosechas y medio al año por su régimen de lluvia. Y decime si no es una zona mucho más próspera que otras. Bueno, todo el país tiene que estar produciendo 2 cosechas, 3 cosechas al año. Inmediatamente tu ingreso como campesino se triplica, inmediatamente. Y entonces creo que en todo eso todos coincidimos. Mira, yo tuve una experiencia que a mí me caló de ir a la zona de Sébaco, en las partes altas de Sébaco, y ver cómo un campesino que es notable, que es extraordinario y que a mí me inspira todos los días cuando pienso en, en mi activismo político, de ver cómo logró en una propiedad relativamente pequeña diversificar su producción y pasó de una casa de tablas, ¿verdad?, a una casa mucho mejor habilitada. Y le ves su calidad de vida, cómo cambió. Entonces, si él lo pudo hacer, ¿por qué no lo pueden hacer otros? Entonces, yo por eso creo que sí hay una coincidencia en lo que tenemos que hacer. En que nos volvamos una sola nación, en que la costa Caribe y la costa del Pacífico, en vez de darse las espaldas, se vean cara a cara, ¿verdad? Porque eso es una herencia de la colonia, donde básicamente el Caribe inglés, porque así lo miraban los del Pacífico español, lo miraban como este centro peligroso que había que mantener su distancia. Yo sí creo en todo eso, y creo que todos los nicaragüenses creemos en todo eso. Y tenemos que ir avanzando la base material que tenemos cada vez más para ir creando una ciudadanía con mayores ingresos que no necesiten de estar todo el tiempo en la inmediatez para que el papá Estado les resuelva. Aunque yo siempre también he dicho que el mercado es para el empresario grande, el Estado es para los pobres y para el pequeño productor. Pero bien, creo que en todo esto hay coincidencia, Néstor, supongo, ¿no? Igual, yo supondría, ¿no? Ahorita que mencionaste el caso del productor que visitaste en Sébaco, como a mí me ha tocado hacer documental sobre la parte productiva, yo he visto muchos ejemplos en distintas partes del país de productores que con buenas prácticas agrícolas han logrado mejorar sus condiciones de vida y las de su familia, las de la comunidad. Eso se lo conté a un empresario, representante de una cámara de productores del país, y me dijo, eso funciona para los pequeños productores, no funciona para nosotros los grandes. Por eso te digo, yo creo que la mayoría coincidimos en esa visión que vos tenés. Ok, sí. que los grandes vean entonces cómo resuelven, pero a lo que voy es, y que sabrán cómo lo hacen. Lo que estoy viendo, pero lo que yo sí coincido plenamente es que el pequeño productor de Nicaragua es espectacular, y lo que hay que hacer es darle el apoyo para que pueda diversificar su producción, ser más productivo, y en ese sentido yo sí creo que el tema del crédito es muy importante, y también tenemos que reconocer algo, Néstor. Hay veces que yo siento que nos olvidamos de esos campesinos y de su estructura de costos, y hay veces que simple y sencillamente los costos los abruman y se los comen. Es cierto que hay que proteger al consumidor urbano, pero no por la estructura, pero no a través de precios. Tal vez lo podemos hacer de otra forma, para que tanto el consumidor urbano como el productor pequeño en el campo, los dos se vean beneficiados. Y allí pueden haber transferencias para el productor en el campo, pueden haber exoneraciones fiscales, pueden haber tantas cosas que se puede hacer sin perjudicar al pobre y al consumidor urbano. El precio de la comida, entre más pobre, es lo más relevante. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, pero no a expensas del pequeño productor, ¿verdad?
no a expensas del pequeño productor, en eso estamos de acuerdo. Y eso se logra teniendo empleo para empezar, teniendo buenos salarios para continuar y creando, vuelvo al proyecto de nación. Para mí eso es muy importante, el tema de proyecto de nación, porque nuestro pequeño productor no puede ser, como vos decías, dependiente de si llueve, si no llueve, de si hay sol o no hay sol. Es decir, tiene que haber desarrollo, tiene que haber tecnología de por medio. Incluso ya tenemos que ir pensando en industrialización. No podemos ser solamente de materias primas básicas, ¿no? Imaginar, De commodities. que nosotros vendemos nuestro queso en los Estados Unidos, pero con empaque salvadoreño. Así es. Eso es inaceptable. Porque imagínate eso. Y el mercado nostálgico en los Estados Unidos es enorme. Es decir, y yo te digo, yo voy a un supermercado norteamericano donde las cosas son más caras que en el supermercado promedio, y el queso nicaragüense vale un ojo de la cara. Pero ¿sabes qué? El empaque es del Salvador. ¿Cómo no me va a irritar eso? Así es, totalmente de acuerdo. Ok, me está pidiendo producción, me está dando producción ya tiempo. Quiero cerrar solamente con una pregunta. Hemos hablado del proceso electoral. Pese a estas condiciones, ¿vas a continuar corriendo? Yo voy a continuar corriendo hasta que la línea roja de espacios políticos electorales cerrados nos abrume. Por eso es que sí, tengo un gran compromiso con el país y con los votantes nicaragüenses que están súper ansiosos de ir a votar. Pero también hay que tener integridad en este tema. Y no podemos verdaderamente también participar en algo que mi conciencia me dice que va a ser una farsa electoral. Pero por eso es que tenemos que seguir insistiendo en ese proceso creíble. Y lo voy a seguir haciendo hasta el último momento. Pero también tengo conciencia ciudadana. Y de cómo me van a ver mis nietos, ¿verdad? Y yo soy muy sensible a ese tema porque acordate que yo tuve un padre que en el 84, en las elecciones de entonces, tomó una decisión muy difícil, muy dolorosa para él propiamente, pero fue de retirarse de las elecciones porque no las consideraba aceptables en su credibilidad. Y definitivamente él decidió no participar en ese proceso, que posteriormente él tuvo algunas reflexiones, si querés vos, donde él cuestionó tal vez elementos de esa decisión. Por eso es que hay que ser muy cuidadosos en las decisiones que vamos a tomar en el futuro, tomando en cuenta ese deseo profundo de nuestra sociedad de ir a votar. Bueno, quiero agradecer a Arturo que hayamos podido conversar. Ha sido un gusto de verdad poder echar esta platicada. Como decíamos en una de las pausas, seguramente nos vamos a estar viendo y espero que nos podamos estar viendo y poder seguir conversando. Será un gran gusto de hablar con vos y con toda tu audiencia. Realmente te agradezco esta oportunidad y este espacio. Cómo no, muchas gracias, Arturo. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Continuamos sumando vigores.